Y seguimos ya en esta última parte y les hablábamos que vamos a referirnos a la violencia de género con esto del día contra esta lacra de la sociedad que se celebraba el pasado lunes y que durante toda esta semana estamos organizando eventos. Por un lado está con nosotros Ana Jesús Andrades, que es la psicóloga del Centro de la Mujer o de la Delegación de la Mujer, una de las psicólogas, ¿verdad? Y que trabaja directamente con este tema. ¿Es así, no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es así. Bueno, lo primero que quiero es que me cuentes un poquito, Estepona, que yo sé que es pionera nuestra ciudad en este tema contra la violencia de género. ¿Qué está haciendo para ser pionera? Pionera en la provincia de Málaga, ¿verdad? Bueno, pues desde el año 2001 Estepona tiene un plan municipal de violencia de género. Sí, que otras ciudades lo han incorporado más tarde, ¿no? No, es que la ley salió en el 2004. Ah, bueno, que es entonces, antes... claro, por eso es importante un poco hacer una cronología de los hechos. Es decir, cuando la Ley Integral de Violencia de Género, que en este país fue aprobada en pleno por el Congreso de los Diputados, fue en el 2004. Y Estepona desde el 2001 tiene un plan municipal contra la violencia de género. Nos anticipamos a la ley. Bueno. Y lo que hicimos fue crear un departamento de atención integral a la víctima de violencia de género para que esa mujer, que todavía ni siquiera existía una ley como tal, fuera como una pelota de ping-pong de organismo a organismo contando lo que le estaba pasando. Entonces nosotros con esa ley lo que hicimos fue integrar a todos los organismos implicados en el tema de violencia, policías, centro de salud, trabajadores sociales, juzgados, y se creó esa comisión de violencia de género. Desde el 2001, que ya han pasado años y habéis ayudado a muchísimas mujeres. Pues sí, la verdad que sí, que los tiempos van avanzando y ahora hace aproximadamente unos 4 años tenemos el segundo plan de violencia de género, porque en ese periplo, en esos años, se ha comprobado que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino también a sus hijos e hijas, a los mayores que conviven en ese domicilio. Claro, que pueden ser incluso familiares, padres... Exacto. Entonces lo que hicimos en este segundo plan municipal de violencia de género es ampliar la victimología a otro tipo de situaciones que se estaban dando dentro de la violencia de género. Y otra vez más nos anticipamos a lo que llamamos otras víctimas vulnerables o indirectas de la violencia de género. De nuevo os anticipasteis, Estepona pionera, porque luego sale también de nuevo esa ley, ¿no? O ese cambio, esa modificación. Esa modificación de esa medida, sí. De esa medida. Sí. Vamos a hablar un poquito de cifras, que para que vean nuestros telespectadores que por muy pequeña que sea una ciudad o por muy grande que sea, siempre hay un número de víctimas de violencia de género. Y en Estepona ha ido oscilando que en los últimos años podemos decir que las cifras han ido bajando o desafortunadamente esto es algo que sigue en aumento. Bueno, pues como criminóloga te tengo que decir que la cifra negra, es decir, la cifra oculta, es mucho mayor que la que tenemos en los registros. Sí. Es decir, el número de víctimas no ha disminuido, sino ha aumentado. Y sobre todo cada vez más, desgraciadamente, la población joven. A eso quería yo ir. Es que no entiendo por qué la población joven, que se supone que ha estado más en contacto con este tema, que ya existían los planes contra la violencia de género, más información, jornadas en los colegios en las que se ha puesto sobre la mesa este asunto, ¿por qué esa población joven hace que se eleve el número de víctimas? Bueno, porque el sustrato de la violencia de género es la de la falta de educación igualitaria que hay. Y seguimos, ese es el eje principal, ¿no? Bajo mi punto de vista, sí. Es decir, para mí la violencia es la punta del iceberg de una sociedad construida en base a unos mandatos de género donde a chicos y a chicas se educan de forma desigual. Es lo que llamamos los psicólogos los mandatos de género. ¿Qué son los mandatos de género? Son esas ideas, esas creencias donde se inculcan a nivel educativo cómo hombres y mujeres desarrollamos papeles diferentes en esta sociedad. A las mujeres se nos educa en la ley del agrado,
vivir para cuidar de los otros, y a los chicos se les educa en la ley del dominio. Es decir, ellos, para ser unos buenos hombres el día de mañana, tienen que predominar valores de fortaleza, hombría, control, y a nosotras sensibilidad, cuidadoras, y eso que parece que está extinguido no es así. Sigue estándolo hoy en día, porque además tú estás en contacto con mucha gente joven y me imagino que habrá sido motivo incluso de encuesta, ¿no? Ahí el Instituto Andaluz de la Juventud, de hecho, sí, hizo unas encuestas hace un par de años espeluznantes, porque resulta que la mayoría de jóvenes, tanto chicos como chicas, decían que para que el componente del amor fuera fundamental tenían que existir los celos. Imagínate, eso decían los jóvenes en las encuestas. Es decir, estaban de acuerdo tanto chicos como chicas. Totalmente. Si tú consideras que los celos es una característica de que mi pareja me quiere, ¿qué estamos diciendo? Pues que los celos implican un control, con lo cual los mandatos de género siguen perpetuándose a pesar de las nuevas generaciones. Claro, que si mi chica no tiene celos es que no le importo. Exacto. O viceversa, ¿no? Exacto. Por lo tanto, es una premisa que hay que borrar de nuestra mente y de nuestra educación, más bien. Totalmente. Es que por eso la educación en igualdad, para mí, y sobre todo la psicoafectiva sexual, es fundamental que se den en los institutos, pero también en la familia y también en los agentes socializadores, porque se nos olvida que no solo educa la familia y no solo educa el colegio, también educa la socialización de estos jóvenes. Y si damos un visionado general a los agentes socializadores, los videojuegos, las películas, las canciones... Las novelas. Bueno, hoy en día se lee menos. Sí, pero fíjate en las letras de las canciones. Sí, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día aquí con Loren, letras de canciones de Rosalía, por ejemplo, que ha versionado canciones de hace años, y cuanto más atrás vayamos, las letras de las canciones son... Es que el lenguaje es fundamental. Porque un chico que se sale de su rol de género estereotipado, de que tiene que ser un macho alfa, ¿cómo se le llama? Nenaza. Una chica que se sale de su rol, ¿cómo se le llama? Marimacho. Es decir, tenemos tan estereotipados los papeles, los roles que tienen que desempeñar chicos y chicas, que en el momento que se salen de lo normativo, de lo que esperan de ti, los propios jóvenes, el propio grupo de iguales, los rechaza. Lo rechaza, y es el que incluso te señala con el dedo. Claro. Claro, porque parece y pensamos que porque en casa ya hemos adoptado un papel en el que el hombre y la mujer... están ya colaborando con las tareas domésticas, que parece ya que las madres que tienen hijos y hijas por igual intentan educar a los hijos y a las hijas en ese tema de bueno, pues todos a una, pero no, eso es algo que quieren vendernos, pero no es así. Es que aprendemos por imitación. Entonces, el gran problema es la disonancia cognitiva, la gran contradicción que tenemos entre lo que realmente nos dicen que tenemos que hacer y lo que nosotros vemos que hacen. Es decir, te explico, nuestros padres son nuestros modelos a imitar. Claro. Entonces, nuestros padres nos pueden estar inculcando tanto masculino y femenino, papá y mamá nos pueden decir, no, tú tienes que trabajar en lo que a ti te guste, tienes que estudiar lo que tú quieras, la corresponsabilidad de las tareas domésticas son para ambos, todos tenemos las mismas oportunidades, pero luego yo lo que observo y lo que yo veo no está en disonancia a lo que me están diciendo. Claro, en casa me dicen esto, pero mi padre, por ejemplo, no sabe freír un huevo. Por ejemplo, claro. ¿no? O mi madre no se hace cargo de el tema de llevar una casa, no sé, el tema bancos o cualquier otra historia, ¿no? Sí, cualquiera de los roles asignados. Exacto, entonces, de los roles asignados, sino que están destinados y bien asignados a cada uno, ¿no? La desigualdad forma parte de la falta de corresponsabilidad en el hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué la universidad mayoritariamente, excepto algunas carreras de ciencias, están completamente llenas de chicas y luego en los consejos consultivos, en los órganos de poder de las empresas, en el Consejo General del Poder Judicial,
no hay mujeres. En el IBEX 35 solo hay una mujer que gobierne una de estas empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, yo lo pongo también hasta en la cocina, porque las madres han sido los que han estado en las cocinas toda la vida, pero luego ves, ¿y quién tiene las estrellas Michelin y quiénes son los chefs reconocidos? Todo los hombres, varones. Los varones, ¿no? Lo vemos en todo eso, por lo tanto esto es algo que... ¿Crees, Ana Jesús, que tienen que pasar varias generaciones para que esto cambie? Es una pena, el cambio está sucediendo. Pero bueno, vamos pasito a pasito. En el 2007 se elaboró una ley de igualdad. Es decir, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley. La Constitución española, el artículo 14 ya lo dice, no se debe de hacer discriminación por diferencia de sexo. Es decir, tenemos una Constitución y tenemos una ley de igualdad en este país. ¿Qué ocurre? Que haya una ley de igualdad no quiere decir que la igualdad sea real. Ni se esté cumpliendo al 100%. Porque cuando la mujer sale de la universidad, hace su máster y se incorpora al mundo laboral, la tenemos con una media de 28 a 30 años. Con esa edad, una mujer, si se plantea la maternidad, ¿qué ocurre? Nosotras, está fuera del mercado laboral. En psicología hay un término que se denomina techo de cristal, porque es un techo invisible, por supuesto, y es donde la mujer tiene que renunciar o a promocionarse en su empresa o a realizarse como madre. Exacto, porque a un hombre no le preguntan en una entrevista de trabajo, ¿usted tiene pensado tener hijos? A claro, una mujer sí. De ahí que los planes de igualdad, que ya nos lo explicó el otro día aquí, en este caso Charo, que ella tiene una empresa que lleva planes de igualdad, ¿no? Es obligatorio por ley. Es obligatorio, y en las encuestas y las preguntas que se le hace de trabajo, para las encuestas de trabajo, las preguntas tienen que ser las mismas. No puede preguntarle a una mujer si quiere ser madre si no se le pregunta a un hombre, o viceversa. Pero la brecha salarial, María José, es una realidad. Es decir, ante el mismo puesto de trabajo hay mujeres que cobran menos que los hombres. Y luego eso, en los equipos directivos, que es donde se toman las decisiones, no hay todavía el suficiente número de mujeres para dar la voz a qué es lo que está sucediendo. Entonces, la corresponsabilidad no existe. La palabra es ¿en qué te ayudo? O mi pareja me ayuda. No. Tiene que haber una corresponsabilidad en los cuidados, tanto de las tareas domésticas como de la educación de las criaturas que se tienen en común. ¿Cuál es el resultado? Que las mujeres no están teniendo hijos, María José. Claro, porque quieren... Hay un gran problema demográfico. Claro, valoran mucho más realizarse como persona y laboralmente que como madre, porque ven que como madre van a mermar su papel como persona. O están teniendo hijos con 40 años. Muy avanzada edad. Claro, cuando ya tienen consolidado su puesto de trabajo. Entonces, claro, verdaderamente es un problema, pero estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de malos tratos. Sí, es decir, que hoy hablamos de igualdad porque es la base para que no haya malos tratos. Claro, ¿qué ocurre? Cuando sutilmente la mujer renuncia a trabajar, renuncia a atender a sus necesidades de promocionarse a favor de la familia, y luego la familia se rompe por muchos motivos, ¿qué ocurre? Que se queda en una situación de desamparo total, porque se queda que no ha cotizado a la Seguridad Social, se queda que la pensión que tiene es la que la pareja, denominada pensión compensatoria, tiene que otorgarle para que corresponda un poquito y compense todos los años que ella ha estado cuidando del hogar y de los hijos, y eso se tiene que terminar. Mira, Ana, no tenemos más tiempo para seguir hablando porque es que de repente aquí estaríamos horas, pero yo te quiero invitar otro día porque me queda una cosa en el tintero muy interesante de la que tenemos que hablar, es de esas mujeres que tras denuncias y denuncias vuelven con su agresor o que incluso quitan las denuncias. ¿Te parece que hablemos de eso? Eso es muy fácil, te lo resumo en 2 frases. 2 frases. Sí, una mujer cuando tiene que acogerse a su derecho a no seguir adelante en un procedimiento judicial es porque previamente ha vivido con su agresor. Es el único delito donde una mujer tiene que denunciar a la persona con la que se ha casado, ha tenido hijos, ha amado y ha montado un proyecto de vida. Claro, y es duro.
Entonces es muy difícil cuando tú has vivido con una persona durante tantos años que ha ido menoscabando tu autoestima, te ha ido sintiendo culpable, te has sentido humillada, indefensa, cuando tú te ves dentro de un proceso judicial y te pregunta el juez, ¿quiere acogerse usted a este artículo donde renuncia a seguir adelante? Pues ellas dicen sí, porque yo lo único que quiero es vivir tranquila, claro, que él me deje en paz. Pero otras vuelven con su agresor en reiteradas ocasiones. Claro, porque el ciclo de la violencia tiene 3 fases. Una es la tensión, otra es la explosión de la violencia y otra es la del arrepentimiento llamada luna de miel. Claro. Ellos, cuando ven que ella ya los va a abandonar definitivamente, en ese momento les suplica que no lo haga porque va a cambiar. Va a cambiar. Y ellas, que están enamoradas de él, cambian porque ellas han estado educadas en el amor romántico. Bueno, pues Ana Jesús, yo creo que otro día podemos seguir hablando de todo esto porque da para otro programa y otro y otro y otro, pero seguimos en esa línea, trabajando. Sí, y lo más importante de todo, que no me gustaría que no se quedara en el tintero, es que el Ayuntamiento de Estepona, con el equipo de psicólogas que tiene, se está realizando una labor preventiva muy interesante en los institutos. Importante. Hay un proyecto llamado Observa, donde se está trabajando con los chicos y chicas jóvenes para prevención de la violencia de género como agentes de detección en los diferentes institutos de Estepona. Así que es muy interesante porque seguimos trabajando en ello y este ayuntamiento está apostando por el trabajo de prevención y de intervención con este tipo de victimología. Pues que quede bien patente este tema porque es muy interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros terminamos ya hoy nuestro café y té. Volvemos mañana a partir de las 8 de la tarde. Hasta mañana.